Las clases se van a grabar ahora todas y se van a subir a la plataforma para que puedan ustedes consultarlas, ¿no? Más adelante. Pues, bueno, entonces aquí tengo la diferencia entre línea recta y una semirrecta. Ujú. Después tenemos el concepto de segmento de punto, perdón, del segmento. Dice que el segmento es una porción de recta limitada por dos puntos, o sea, es una recta que ya vimos que se puede prolongar hasta el infinito, vamos a decir, hacia la izquierda o a la derecha. Y el segmento pues solamente es una parte de toda esa recta que se puede prolongar a la izquierda y a la derecha de manera indefinida. Fijo una parte, entonces a esa parte de toda esa línea se le llama un segmento, así que está identificado por estos dos puntitos que vemos aquí. Este sería mi segmento y esta es la forma como vamos a escribir nosotros, segmento CD. Como puedes ver, cada uno de los prefijos que acabamos de ver tiene la forma como se va a escribir. Una recta completa se escribe, puede ser A o B, puede ser PQ, RZ, ¿no? Del alfabeto, pero que sea un inicio, un fin, vamos a decir, y en la parte superior le vamos a poner esa pequeña flechita, ¿no? Con ambas puntas. En el caso que sea una semirrecta, igual la letra que tú indiques, en este caso CD, el punto CD, y ponemos simplemente que es, tiene un punto de inicio y pues no tiene un punto final, pero a la izquierda ya no continúa, ¿no? Y el segmento de la misma manera, entonces lo vamos a escribir como segmento, en este caso CD, y una línea, ¿no? Entonces vamos viendo esas diferencias ahí de cómo escribirlo, porque ya más adelante cuando veamos ahorita los cálculos, pues yo voy a escribir o voy a utilizar estas formas de escritura. Bien, el siguiente concepto es la curva. Dice que la curva es aquella línea que no tiene partes rectas. Bueno, pues bastante sencillo, ¿no? Podemos escribir. Eh, en este caso, pues, la curva no la vamos a utilizar demasiado. El arco sí, el arco vamos a identificar una porción limitada por dos puntos dentro de esa curva, y esta sí nosotros la vamos a identificar con estas literales. Vamos a ver, aquí está limitada por dos puntos, ¿sí? Ese segmento del tenemos aquí, ¿no? Arco AB, en este caso la letra que tengamos, y una pequeña curva en la parte superior. Limitadas por puntos, pues bueno, ya con el círculo, el rombo, etcétera, ¿no? Tenemos una serie ahí de figuras geométricas, pero la diferencia es que son figuras planas de dos dimensiones, nada más se les llama, ¿sí? A diferencia de los llamados cuerpos sólidos, que son figuras que tienen, son tridimensionales, ¿sí? Al igual aquí ya no se le llama cuadrado, ¿no? Entonces vemos que ya sus nombres también. Vamos a ponerlo para que quede más claro. Entonces, las figuras geométricas son cuerpos de dos dimensiones, ¿sí? Y los cuerpos sólidos son cuerpos de tres dimensiones o tridimensionales. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, entre la figura geométrica y el cuerpo sólido. Igual sus nombres cambian, aquí era triángulo, aquí ya no es triángulo, aquí es un sigue formando parte del nombre la figura que lo forma en la parte superior e inferior.
Y esos son los conceptos básicos. Esto lo voy a subir de todos modos, porque dentro de su primera evaluación pues va a venir algunas preguntas acerca de esto, ¿no? ¿Qué es una semirrecta? ¿Qué es un segmento? ¿Qué es una figura geométrica? Entonces vale la pena que lo tengan, ¿no? En un ratito más se lo subo para que tengan estos conceptos básicos aquí en el IDE. Bueno, desde el plano cartesiano, que es esta área que vemos aquí, está clasificada en cuadrantes. Va en sentido contrario a las manecillas del reloj, como puedes ver aquí. ¿Sí? Va en este sentido. Por eso tenemos aquí el cuadrante 1, luego el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Vamos a decir que lo leemos igual como una circunferencia, ¿no? El ángulo o los ángulos, que vamos a ver más latito, se leen también en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos aquí las diferencias. También aquí, un área llamada el eje horizontal o eje de las X, que también es llamada área de las abscisas, ¿sí? O eje X, vamos a decir. Tenemos otro eje llamado eje Y, esa es la forma como se conforma, y este eje Y es llamado área de las ordenadas. ¿Ok? Entonces estas son las partes, vamos a decir, del plano cartesiano. Tenemos otro punto aquí, exactamente donde se intersecta el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? Aquí el punto 0, 0, vamos a decir, a ese valor se le conoce como el origen. Este punto exactamente que tenemos aquí. Este es el origen, exactamente aquí el centro, donde se intersectan los ejes vertical y horizontal, ¿no? Entonces esta es, vamos a decir, las diferentes partes. Ahorita vamos a ver que encontrar una coordenada pues es bastante simple, bastante sencillo. Vamos a seguir simplemente los valores de dicha coordenada. Mira, por ejemplo, aquí hay una coordenada que dice, ya la tenía hecha aquí, menos 5, menos 3. ¿Qué significa este menos 5, menos 3? Bueno, significa que me voy a mover, como el primer valor siempre va a corresponder a X, dice que me voy a mover 5 unidades negativas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acuérdate que el eje que me voy a mover 5 en este sentido, ¿sí? Aquí me está indicando menos 5, entonces me muevo 5 unidades a la izquierda, porque aquí están los negativos y encuentro donde se encuentra el menos 5. Posteriormente, el segundo valor siempre va a corresponder al eje Y. Y ese eje Y dice que me voy a mover 3 unidades positivas. Los positivos en Y son hacia arriba y los negativos en Y son hacia abajo. Aquí está, mira, como puedes ver, aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces aquí
claramente nos indica hacia dónde se encuentran los negativos de X y hacia dónde se encuentran los negativos de Y. En este caso, hacia la izquierda los del eje X y hacia abajo los del eje Y. Bien, entonces vamos a indicar este punto. Ahí está, mira. Entonces dice que me muevo 5 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia arriba, vamos a decir. Entonces aquí debe de quedar este valor, ¿no? Menos 5, ahí está. Entonces ahí tengo el punto 5, menos 3. Vamos a ver otra coordenada. 4,6 por ejemplo. Aquí puedes ver, se escribe siempre entre paréntesis. Aquí me dice, bueno, automáticamente aquí la aplicación esta le asignó el punto A. También es simplemente que indiquemos un valor para dicho punto. Vamos a poner esta otra coordenada, 4,6. Le damos enter. Bueno, aquí está, muy arriba. Entonces aquí tenemos la siguiente coordenada. Como puedes ver, está en 4 positivo en X y en 6 positivo en Y, o sea, hacia arriba. Entonces ahí es donde nosotros vamos a indicar dicho punto en el espacio. ¿Sí? Vamos a otra coordenada. Paréntesis. Menos 1,5 por ejemplo. Damos enter y allí está, ¿no? Aquí es menos 1 y aquí es 5. Bueno, es bastante sencillo, como puedes ver, indicar coordenadas o poner coordenadas dentro del plano cartesiano siguiendo esa lógica, ¿sí? Que el primer valor siempre va a corresponder a X y el segundo valor siempre va a corresponder a Y o a Y. Entonces nada más hay que poner atención en este caso si la X o la Y son positivas o negativas. En el caso la X es negativa y la Y positiva. Entonces puedes ver aquí entonces menos 5,3, ¿no? La segunda 4,6, ambos son positivos, me queda aquí. Y en la tercera menos 1 con menos 5. Y ya tenemos punto en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, bueno, no tenemos en el 3 ni en el 4. Vamos a dar un punto en el cuadrante 3 y 4. Para poder dar un punto en el 3 y 4, ¿qué necesito? Pues dice que necesito dos negativos. Necesito dar un valor negativo en X y necesito dar un valor negativo en Y. Entonces, vamos a ver, vamos a dar un menos 3, coma, siempre se pone la coma para identificar que voy a poner una segunda coordenada, menos 2. Ese valor me va a dar un cuarto punto, que ese ya va a quedar ubicado en la tercera coordenada, ¿no? Bien, vamos a dar un punto más en el cuadrante que nos falta. Este quedó en el tercer cuadrante, entonces esta coordenada con el tercero, vamos a dar uno en el último cuadrante, ¿no? Aquí dice que tengo que dar un valor positivo en X y un valor negativo en Y para que quede en este cuarto cuadrante. Entonces vamos a dar un valor positivo en X, vamos a decir 7 por ejemplo, coma, menos 1. Y ya tenemos ahora un punto en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, así de esa manera tan sencilla es como nosotros vamos a ir ubicando o poniendo coordenadas dentro de este plano, dentro de nuestro plano cartesiano. Sencillo, no sé si tengas alguna duda en este punto. Punto de recta. Vamos a ver cómo calculamos la distancia entre dos puntos o el valor de un segmento de recta y el punto medio, también la pendiente, y por último vamos a ver lo que es la llamada ecuación de la recta. Bueno, mira, antes de eso
Me voy a regresar aquí a los puntos. Bueno, ¿qué es un segmento de recta principalmente? Pues ya vimos que es una parte, ¿sí? Ahora vamos a regresarnos a los... ¿Dónde estaba? Ah, ya me moví. Bueno. Ok, bueno. Entonces vimos que un segmento de recta es una parte nada más, o como dice un segmento, de toda una línea, ¿no? De toda una recta entera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a indicar un segmento de recta entre varios puntos. Vamos a indicar aquí segmento de recta. Por ejemplo, puedo tener un segmento de aquí a aquí. ¿Sí? Bueno, nada más. Bueno, entonces aquí como puedes ver, uní nada más dos pequeños puntos y con eso ya tengo yo un segmento de recta. Puedo hacer lo mismo con este de aquí. Sí, ya tendría un segundo segmento, o lo puedo hacer incluso de aquí a aquí. Y ya tengo otro segmento más de recta. Entonces, estos son los famosos segmentos de recta. Estos segmentos tienen un valor, tienen una, vamos a decir que una distancia. Es lo que vamos a ver ahorita, cómo calcular o cómo se calculan. Bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero ahorita con que veamos, con que hayamos visto los conceptos básicos y lo que es cómo se utiliza el plano cartesiano, pues es común, es suficiente. Creo que vamos a tener 2 clases a la semana. A ver, déjame checar el horario. Sí, nada más 2 clases con ustedes. Con Mate 4 sí tengo 3 clases. Mate 1 y Mate 3 solamente tenemos 2 clases a la semana, que son los martes y jueves a la misma hora, de 10 a 10:50, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver, ahorita ya no vamos a continuar porque no nos va a dar, ya no nos va a dar tiempo, pero para la siguiente clase, para el día jueves, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver cómo calcular la distancia que hay entre este punto y este, o entre este y este, o entre este y este. O sea, entre B y D, o D y E, o A y B, o A y C. Bueno, entre estos segmentos de recta vamos a ver cómo se calcula la distancia que existe entre esos dos puntos. Para eso, pues vamos a echar mano de este material que dejé aquí, la distancia entre dos puntos. Aquí vienen los conceptos. Nuevamente viene el concepto de punto, ¿sí? Cómo lo vamos a ubicar nosotros dentro de nuestro plano cartesiano. Y pues bueno, aquí sí ya viene las fórmulas que vamos a utilizar. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos. Se pueden ver un poquito complejas, pero es bastante sencillo. Ya mañana lo vamos a aplicar y vas a ver que es bastante sencillo cómo calcular la distancia entre dos puntos. Para eso utilizamos un teorema que se llama teorema de Pitágoras, que ese lo vamos a ver un poquito más a fondo en la siguiente clase, que utiliza los llamados triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Bueno, el triángulo rectángulo pues es esta figura que podemos ver aquí, ¿sí? El cual, como su nombre lo dice, si yo no sé si vamos a prolongar una línea aquí y otra aquí. Hoy me pasé. Bueno, formo con dos triángulos, formo un rectángulo. Por eso se le llama a esta figura triángulo rectángulo, ¿sí? Ya que a partir de hacer una figura exactamente similar a esta, formo un rectángulo. Entonces a estos triángulos se les llaman triángulos rectángulos. Tienen otra característica, que es que cuentan con un ángulo de 90 grados. Este pequeño esta pequeña área de aquí
es un ángulo de 90 grados. Esa es una de las características destacables de este tipo de triángulos, que cuentan con triángulos rectángulos, como te comentaba, dado que si junto dos figuras iguales, pues formo lo que es pues, otro triángulo, ¿no? Así que hago un rectángulo, pues ya tengo otro triángulo aquí en la parte superior. Entonces, bueno, de la distancia entre dos puntos, vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos o la distancia de un segmento de recta, utilizando esta fórmula que tenemos aquí en este material, ¿no? Ahorita le vamos a dejar hasta ahí y ya mañana para no cortar el video, ¿no?